Para muchos de nosotros, bueno, decía que el título podría ser Dolores y Esperanzas de la Ley de Medios, ¿no? Pero bueno, para muchos de nosotros esto no es una ley. Fue durante mucho tiempo la ley por la que se soñó, se luchó desde los 80, por la que se esperaba su epifanía, que surgiera de una buena vez. Había muchas normas que decían se otorgará tal cosa o se hará tal otra, los permisos provisorios y precarios de las pequeñas radios clandestinas hasta que se sancione la ley de radiodifusión. Todo se iba a ordenar en ese momento. Para otros, la ley o la ausencia de la ley fue un medio, una herramienta para la domesticación de la sociedad desde la política o desde el mercado. Voy a intentar hablar de la ley desde 4 lugares: la ley que soñamos, la que se dictó, la que se aplica y la necesaria a futuro. Intentando ceñirme a los 15 minutos, intentando, nadie indica que se vaya a lograr semejante intento, pero sí. En primer lugar, la ley que soñamos. Después del gobierno del CONFER por las juntas militares, con esa composición estrafalaria de Ejército, Armada, Marina, CIDE y Secretaría de Inteligencia, no me acuerdo cuál más, o CIPE, manejando el CONFER, lo que deseábamos era un ente independiente, autónomo y representativo, pero de verdad independiente, en donde el que roncara de turno no pudiera decir lo que pasaba adentro del órgano de control de las comunicaciones. ¿Por qué? Este punto es importante porque el CONFER antes, el AFSCA ahora, no es un ente regulador más de un servicio público, como podría ser el ENARGAS o el ENRE o cualquier otro ente que me merece el mayor de los respetos. Yo he estado en uno de ellos. El ente que regula las comunicaciones regula algunas cosas técnicas y algunas pequeñas relaciones intraprestadores, pero básicamente lo que está haciendo es arbitrar, aplicar el ejercicio del derecho a la información, que es un derecho humano fundamentalísimo, madre de todos los derechos, o padre, si es derecho, en toda la esfera audiovisual. Se parece mucho más un ente que regula las comunicaciones y los contenidos y el acceso a esa información y contenidos, se parece mucho más a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que decida o no decida tiene un impacto brutal, aún más. La Corte Suprema suele decidir sobre casos concretos. Acá regula sobre el conjunto del ejercicio de un derecho que es un derecho pilar, esencial. Todos los demás derechos dependen en su ejercicio de ser conocidos. El derecho a la información es el que le da aire, vida a todos los demás. Quien ignora su derecho, quien ignora las circunstancias que lo acompañan, no puede ni ejercerlos ni juzgar a quienes ejercen el poder. Con lo cual, esto es terriblemente importante. Entonces, en esa visión de la autoridad regulatoria, no como una autoridad técnica de unos tipos que dicen cómo se hacen las cosas un poquito mejor, un poquito peor, pero que hablan de nuestra relación con los demás a través de la opinión pública y nuestra configuración de sociedad, pensábamos que esta independencia, esta autonomía, tenía que ser idéntica a la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con iguales criterios, ¿no? Sí, lo mismo debe ser gobernado semejantemente. Soñábamos también con medios públicos nuevos, en donde todos pudiéramos hablar, sin los Gómez Fuentes, se acordarán, sin aduladores del poder y amigos de la mentira que tuvimos que sufrir cuando los medios decían lo que le gustaba al poder y a la dictadura. Soñábamos con concursos libres y abiertos para todos, en donde no se verificara lo que sucedió una vez, dicen, cuando se estaba por escribir la ley 2285, en que un grupo de personas estaban con el entonces general Viola y le dijeron al final de un asado, de una comida por la noche, con el vinito ya un poco entonados, alguien se animó a decir: general, cuando salga la ley, espero que le reserven espacio a los amigos. Y el Viola dicen que respondió: no, señor, a los amigos no. Pegó un respingo el otro, que habré dicho: a los muy amigos, dijo Viola. Entonces soñaba como con ese espacio de total apertura
en donde las ganas de comunicar eran lo que predominara y no hubiera ninguna censura, como no lo hay en la prensa alta, baja, petiza, de izquierda, de derecho, de centro, de los testigos de Jehová y de los ácratas, ¿no? si es que hubiera algún medio de los ácratas. Soñábamos también con un pleno ejercicio de los derechos comunicacionales, con la reglamentación en el ámbito audiovisual del derecho de réplica, con que para impugnar algo de la autoridad de aplicación no hiciera falta ser prestador, porque toda persona tiene un interés, es parte interesada porque vive de los medios, su vida depende de lo que está viendo en los medios, con lo cual que toda persona fuera considerada parte actora, parte interesada posible, ¿no?, en materia de control de los medios, y que el gobierno de estos medios fuera abierto, descentralizado, federal, etc. Todo eso soñamos y muchas cosas más. La ley que se dictó ahora, el debate de la ley, no sé si inició o siguió con lo del campo, pero claramente marcó el inicio de la era de las polarizaciones, las estigmatizaciones, la negación del otro como único argumento racional. Me acuerdo que hay un rebote, está demasiado solemne con tanto rebote, ahí está. Cuando se debatió la ley, me acuerdo que había dos nos que se oponían. Hay unos que decían no a la ley, como si no hubiera que cambiar una ley de la dictadura, que estaba vigente, firmada por Videla, Galtieri y en fin, Macera, un horror. Y hay otros que decían no a los cambios, en donde el proyecto redactado era como la columnata del Bernini o la Mona Lisa, no tenía ningún defecto y no podía ser tocado. Yo estaba más bien del lado de los dos sí, sí a la ley, sí a sus cambios. Es una obra humana, discutamos, todos hemos tenido que ver con esta evolución democrática, todos podemos colaborar para ir puliendo cosas. Bien, la estructura de la ley en general se parece bastante a una serie de proyectos que se fueron elaborando, los más progresistas desde 1984, muy cercanamente a los 21 puntos para la radiodifusión, al proyecto Paz Felgueras, un radical y peronista, el único que fue aprobado por radicales y peronistas de la Comisión de Comunicaciones por el 91, el del Consejo de Consolidación de la Democracia, Dolores Díaz de Agüero, etc. O sea que hay una estructura que no es inventada, que no viene de cualquier lugar, en donde representación de provincias, una autoridad colegiada, defensor del público, no había defensor de la niñez, esa fue una creación de este proyecto. Esa estructura estaba, bien. Lo que mejor se receptó de todo esto que había sucedido fue la aprobación, la autorización plena y abierta para que toda persona física o jurídica con o sin fines de lucro pudiera acceder a los medios de radiodifusión de todo tipo y color, ¿no? Eso diría que es la parte mejor, así como muchos incentivos para la producción nacional y el desarrollo de contenidos nacionales. Pero algunas cosas están distantes del sueño que teníamos. Primero, el órgano de control es colegiado y plural, le falta un poquito de, bueno, plural todavía no, pero debería serlo, pero está dicho, que no lo sea es otra cosa, estamos hablando de lo que dice la ley, ¿no? Pero no es independiente, no es obligatoriamente independiente, y eso es un problema. No hace de la televisión pública, ni la nacional, y obviamente tampoco las provinciales, un verdadero medio estatal no gubernamental, como una plaza pública. Se lo propone, en algún momento lo dice, pero no lo garantiza. Dice, deberán respetar los pluralismos, pero no establece un sistema para que esto suceda. No hace lugar al derecho de réplica y genera un régimen de multiplicidad de licencias, o sea, cuántas licencias puede tener cada cual, que es monocromo, que se aplica de igual manera a todas las regiones del país, a medios grandes, a medios chicos, al interior o a las metrópolis de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, etc. Y en donde tampoco distingue entre los medios escasos y los no escasos. Pone límites a lo que es infinito, como las redes terrestres, como si fueran frecuencias que sí tienen, son finitas en el espectro. Y no terminan, se sancionó en el 2009, no terminan de tomar en cuenta la venida de lo digital, ¿no? Para que haya pluralismo de señales, esa ley prohíbe a todos los canales de aire el tener más de una señal. O sea,
Alguien que tenga aire o cable solo puede comercializar, proponer como grupo una sola señal que se puede distribuir en otros lugares. La verdad es que se me ocurre como parangón el establecer una ley que buscando la diversidad cultural, prohibiera a los autores publicar más de un libro. No tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es que muchos otros publiquen, pero no impedir que uno publique más de uno, ¿no? Hay que impedir que alguien impida que se publiquen otros, pero no cegar las fuentes. No parece demasiado constitucional. También le prohíbe a un mismo titular tener un canal de aire y de cable en la misma localidad. Esto se podría haber discutido a favor o en contra en la década de los 80, pero no ahora. Hace apenas unos meses han quedado vacíos y desiertos los concursos para algunos centenares de frecuencias de televisión digital. Hay mucho espacio vacío y necesitamos llenarlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Una vez más, los propósitos pueden ser buenos, como quien dice, bueno, me propongo luchar contra el delito, pero es partidario de la pena de muerte. La verdad es que algunos creen que es un buen remedio, pero la pena de muerte no es lo más progresista que hay para eliminar los temas de seguridad, en mi modesta opinión. Y después establece una serie de límites a las infraestructuras cableadas, a las redes cableadas, cuando en un área, y lo vamos a ver al final, que es convergente, que es el área de las telecomunicaciones, de las telefónicas, un mismo accionista hoy en día está de manera directa o indirecta detrás del 90% de redes que son mucho más grandes que las redes de cable, y por lo tanto tenemos una legislación asimétrica, ¿no? Finalmente, lo que no sucede es que no se está informando. Por ejemplo, el censo de medios, pareciera ser que hay unos 11.000, se hizo el censo, ya tiene tiempo, más de un año para haber sido analizado y volcado, y no tenemos la información sobre nuestros medios que tiene la autoridad que nos representa, que en principio nos debería dar. Y tampoco está muy en claro qué pasa con la titularidad de los medios. Esas páginas no están. Ahora, los problemas de la ley son, no es lo que dice tanto la ley, sino cómo se aplica. Solía dar clases de Derecho Constitucional hace mucho tiempo, en la UBA también, y ponía en la primera clase que las instituciones, en el pizarrón, grandote, ¿no?, para los chicos, que las instituciones no son más que lo que queremos hacer con ellas. Uno puede redactar la más maravillosa de las constituciones, que garantice la felicidad y luna de miel maravillosa a todas las jóvenes casadas, y eso no depende de la ley, depende de nosotros. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que define una ley no es su letra, importa, pero lo que la define es la cultura institucional de todos de aplicarla y la cultura política de respetarla, cuando sirve y cuando no sirve, entre comillas, a los propósitos políticos. Lo que mejor ha funcionado de la ley es lo relativo a la creación de emisoras provinciales, universitarias y sin fines de lucros, así como demás contenidos nacionales de producción, que se han financiado con un 47% del gravamen, ¿no? Es un gravamen que va del 2,5 al 5% y va un 25% al Inca, 10% al teatro, 10% a proyectos especiales, 2% al Instituto de la Música. Eso ha generado casi la mitad de lo que iba antes a la autoridad de aplicación, va a la generación de contenidos y ha generado un movimiento piola, divertido, movedizo en materia de generación de contenidos. Pero hay cosas que no se han hecho. No se integró la autoridad federal. Allí ha sido culpa consecutiva de oposición y oficialismo, pero ahora ya la culpa es compartida, ¿no? Es así. Sí, ya, por eso compartida, fue consecutiva, primero uno, después el otro. No se nombró al defensor del público, no se dictó, esto sí que no es técnico, no se dictó la norma nacional de servicio, que a veces la ley dice el plan técnico de frecuencias. O sea, es un desorden el espectro radioeléctrico. Si ustedes van en auto y sintonizan una radio, se van a dar cuenta en cualquier ciudad medianamente importante que se deja de escuchar, que se corta. Cuando hay mucho desorden en el espectro, solo se benefician los grandes, los que tienen mucha plata para poner en sus transmisores y cubrir. Entonces, el desorden del espectro va en contra de la democratización del espectro, porque los chiquitos no pueden nunca jamás ser escuchados más que unos kilómetros a la redonda. Es falso decir que le doy derecho a muchos si hay 800 radios en Buenos Aires, porque 20 se escuchan y 780 casi nada. Entonces es preferible
ponerle el cascabel al gato y ordenar todo esto, pero tener un servicio de radiodifusión que de verdad se escuche. Entonces no se dictó esta norma. El directorio de RTA no ha garantizado el debido pluralismo en el funcionamiento de la emisora, que lo dice el artículo 131 de la ley, o sea que esto de tener emisoras públicas que garanticen la opinión y que promuevan la opinión de todos, respetar y promover pluralismo político es algo que no está demasiado avanzado. Se dice en el artículo 76 que la inversión publicitaria oficial, para esa inversión el Estado deberá contemplar, el Estado se lo dice a sí mismo, deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la publicidad. Lo dice la norma vigente y lo dijo la Corte Suprema, pero no se contempla. En estos últimos días hemos hablado mucho de cadena oficial, ¿no? Porque hay un artículo, el artículo 75, que dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá, en circunstancias graves, excepcionales, disponer la integración de la cadena. Todo está en cómo se interprete la palabra excepcional. Y la culpa creo que la tiene Claudio María Domínguez, ¿no? Porque viene diciendo que todo momento de tu vida tiene que ser excepcional. Entonces, si le creemos, ¿no?, siempre cabe la circunstancia de que el momento sea excepcional como para utilizar la cadena. La palabra lo dice, ¿no? Ustedes saben que los abogados podemos interpretar casi todo. Lo único que me asusta un poquitito es que este artículo, es la única cosa un poco en broma que voy a decir, pero este artículo no tiene intermediación, no es que el Poder Ejecutivo pide y después sucede. Dice, el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán disponer la integración. Imagínense si Macri y Scioli empiezan a hacer lo mismo y además la presidenta redobla la apuesta. Pues esto, podemos no escuchar más televisión nunca jamás, pero bien. 2 minutos. Lo que se hace contraviniendo la ley es que se han adjudicado emisoras de televisión digital terrestre sin concurso, sin autorizaciones. Son permisos que están destinados solamente a emisiones experimentales para investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas. Si fuera cierto que ha habido innovaciones tecnológicas, Haddad y Spolsky, que ambos tienen frecuencias digitales, deberían tener un stand en Tecnópolis para demostrar qué desarrollo innovativo tecnológico han hecho, pero aparentemente no es el caso. Ha sido una manera de entregar frecuencias importantes sin pasar por concurso. Aún más, todas las normas que hacen en la televisión digital terrestre deberían haberse hecho tras la elaboración participativa de normas y audiencias públicas. Nadie las vio, no se hicieron y fue una pena, porque no sé si hubiera adelantado mucho el proceso, no sé si adelantó mucho el proceso por haber dictado decretos, pero seguramente se hubieran técnicamente evitado algunos desfasajes, algunos inconvenientes, se hubiera diseñado un sistema sin los contratiempos que ha tenido. Y finalmente, en lo que no se aplica de la ley, no se exige a todos los licenciatarios el cumplimiento de los topes que establece la ley en materia de titularidad. Hay como 6 que se van de las normas, ha sido dicho por la senadora, y solo se ve actividad gubernamental alrededor de 1, ¿no? Con lo cual vemos que hay en eso y en otras cosas un ejercicio discrecional de la capacidad de control, establecida por la ley, pero que no debe ser para unos sí y para otros no, porque tenemos derecho a igualdad ante la ley. Sí quisiera acotar como comentario que los que están prohibidos de ser titulares de medios son los prestadores de servicios públicos. Si son contratistas, no está. Contratistas del Estado o concesionarios de juego, se pidió en el Senado en el debate, pero no está. O sea, los que de verdad no pueden son los prestadores de servicios públicos. Pero bueno, ¿qué le falta? Y en 1 minuto ya estoy. ¿Qué le falta a todo esto? Esta ley se dictó en el 2009 mirando a los deberes incumplidos del 80 y como mucho con el escenario de medios de los 90. Desde entonces sucedieron muchas cosas en el mundo y sobre todo crecieron brutalmente las telecomunicaciones y con las telecomunicaciones algo que se llama la convergencia, que es que a través de cualquier equipo podemos ver todo. Si ustedes se proyectan a 15 años vista, la verdad es que va a ser muy difícil saber cuál es el terminal. Todo será terminal, todo será posibilidad de acceso a contenidos. ¿Dónde van a estar los contenidos? ¿Estarán en los cables? ¿Estarán contenidos por aire cada vez menos? Casi todo el mundo intentará ver de manera cableada y directa. O sea, vamos hacia ya hay una confusión permanente. Y fíjense qué diferentes que son los regímenes. En telecomunicaciones,
internet, telefonía, servicios celulares, etc., hay licencias sin límite de tiempo. En radiodifusión, 10+10 y se termina, aunque el espectro esté vacío, y en el cable también. En telecomunicaciones las acciones son transferibles, intransferibles en radiodifusión. En telecomunicaciones se puede brindar los servicios con infraestructura propia de terceros. En radiodifusión es indelegable la distribución. Y hay una cosa muy rara. Los que tienen licencia de radiodifusores pueden brindar un servicio de radiodifusión a pedido de demanda, definido por la ley como servicio de radiodifusión, que es el acceso a programas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo. ¿Quién da esto? Las telefónicas dan exactamente lo mismo. O ya hay algo que sucedió después que necesitaría licencia, pero que viene del otro sector, que no tiene ni autoridad, genera ruido, ¿vieron? Que no tiene ni autoridad común y que tiene reglas totalmente diferentes. ¿Qué han hecho ambas autoridades, el AFSCA y la Secretaría de Comunicaciones? Nadie reguló nada. Es un lugar evidente que está definido en una ley, que hacen los que están en el marco regulatorio de enfrente, y todo el mundo agachó la cabeza. Nadie quiere opinar al respecto porque no hay manera de decir que no es así. En fin, cerrando, y hay muchas cosas más, pero cerrando, hoy en día, ya en el 2012, terminando el 2012, tenemos reglas diferentes para mundos convergentes. Toda la ley ha sido pensada y aplicada ya no en la parte política, en su mera concepción, para un entorno tecnológico y de configuración empresaria y de comportamiento de las audiencias que ya no rige más. La radiodifusión los contenidos llegan de otras maneras. Y los chicos, sobre todo, toda la generación digital, está interactuando con los medios. Es la primera vez en 40 años que los chicos están más horas frente a otras pantallas que la pantalla de la televisión. Entonces, si le sumamos al cambio a una ley que nació un poco vieja porque saldó deudas, pero no pensó el futuro, más que nació en medio de una pelea política y se sigue utilizando para esa pelea política, el futuro y todos nosotros como iguales ante la ley, los que pensamos igual y diferente, los que queremos que todos puedan expresarse y sobre todo que pueda expresarse el otro, el que no es como yo, el que dice cosas que hasta me irritan. Pero es bueno que algo me irrite de vez en cuando en la vida, porque por ahí mi irritación no tiene sentido. Los que pensamos en ese mundo, tenemos una ley que es mejor que la ley de la dictadura, ciertamente, pero no quisiéramos que se transforme en un lastre para nuestro futuro desarrollo.